Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 117, Las enfermedades del alma, con Montse Aldred. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Antes de comenzar este episodio, te hago la advertencia de que hay material que puede ser un detonante. Estaremos hablando temas de salud mental, de problemas alimenticios, entre otros. En la descripción puedes encontrar los teléfonos de asistencia de salud mental de República Dominicana y de Panamá. También Montse nos comparte el centro de rehabilitación donde ella fue, al igual que el contacto de su terapista. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estamos con Montse Aldred. Ella es conferencista, mujer de 21 años, que nació en San Luis Potosí y actualmente vive en la Ciudad de México. Ella es libre, fuerte y altruista, y su experiencia a temprana edad la llevó a caminos distintos, desconocidos y fuertes. Ella conoció el alcohol y las drogas a sus 13 años y de ahí emprendió un camino a la adicción muy doloroso hasta sus 19 años. Estuvo en 8 clínicas de rehabilitación, incluyendo 2 años en Amritsar, India. De ahí nace su necesidad de recuperarse, sanar y compartirse a través de conferencias contando su camino de la adicción a la sanación. Ella lleva transitando este nuevo camino por 3 años y se certificó como terapeuta en adicciones y habilidades para la vida y está estudiando el ámbito de las adicciones, la psicología y la espiritualidad más a profundidad para seguir preparándose, creciendo y seguir ayudando a más personas que puedan estar pasando por lo mismo. Wow, primero 1000 gracias por estar aquí hoy con nosotros y poder exponerte y compartir algo tan vulnerable que te ha pasado, o sea, sí, que ha sido tu vida. Quisiera comenzar con la primera pregunta y es un poco, o sea, aquí dice que el alcohol y la droga la empezaste a los 13 años. ¿Qué fue lo que te llevó a eso? O sea, si nos puedes contar quizá un poco cómo era tu vida antes de y cómo llegaste ahí. Claro, pues antes que nada, muchas gracias. Para mí siempre me siento muy honrada y muy agradecida de que me permitas este espacio para, como dices, para mostrarme vulnerable, porque creo que a veces hace falta estos espacios de vulnerabilidad y de decir, a lo mejor, porque fue lo que a mí me pasó, a lo mejor si ella lo dice, yo también puedo. Y eso a mí me motiva mucho. Entonces, gracias por los que nos están escuchando. Y pues bueno, todo comenzó, mi infancia yo la describiría perfecta y no una perfección padre, una perfección, pues la verdad falsa. Creo que nunca se me enseñó o se me educó lo que era verdaderamente el mundo. Fui una niña muy sobreprotegida, muy consentida, y yo me considero que viví en una burbuja en donde yo no conocía qué era el mal, o yo no conocía, o sea, estas palabras de sexo, alcohol, drogas, robos, pobreza. La verdad es que nunca mis papás se tomaron el tiempo de educarnos de esa manera y viví siempre en mi burbuja como de perfección. Creo que, de hecho, una de mis conferencias se llama de princesa guerrera, porque justo creo que yo me consideraba una princesa como medio mensa, medio, medio inútil, y con la adicción pude como ver de una manera muy dura, pero lo que era el mundo hasta cierto punto. Entonces, esa es mi infancia en donde yo vivo muy sobreprotegida. Mis papás fueron muy buenos actores porque fingieron amarse por 12 años de mi vida hasta que a los 12 ellos se divorcian. Para mí fue un shock porque en verdad nunca los escuchamos pelear. Digo escuchamos porque tengo una hermana de 18 años. Nunca los escuchamos pelear, nunca los vimos mal. Yo nunca vi como que mi papá estuviera como lejos de mi mamá o mi mamá que hablara mal de mi papá. La verdad es que
pues sí, fue todo como muy falso, pero lo hicieron muy bien. Y de la nada, bueno, no de la nada, para nosotros sí de la nada se divorcian. Yo siempre fui muy apegada a mi papá, mi hermana fue muy apegada a mi mamá y a mí me dolió mucho que se fuera mi papá. Prácticamente yo sentía que mi papá se estaba divorciando de mí, que mi mamá me estaba quitando a mi papá. Y aparte le preguntábamos que por qué se divorciaron y mi mamá nos decía que porque mi papá no recogía la ropa. Entonces eso a mí o sea, en mi cabeza de 12 años yo decía, papá, pues yo te ayudo, pero no te vayas. O sea, yo te recojo la ropa si quieres, pero no te vayas. Entonces creo que eso todavía nos confundió muchísimo más y fue muy duro. Fue creo que el primer golpe de mi vida, así como shock, porque nunca había pasado nada fuerte en mi vida, por así decirlo. Y por ende, yo iba en un colegio católico de puras mujeres, de monjas y todo. Y una vez en misa, nosotros teníamos misa cada, ¿qué será? Una vez a la semana. No recuerdo muy bien qué día, pero teníamos misa y una vez el padre menciona mi nombre y dice que estoy en pecado, que Montse Aldrete está en pecado. Y eso lo primero que me hizo sentir fue demasiada vergüenza porque todas mis amiguitas me escucharon y pues pecado para mí era igual infierno. Yo decía, bueno, pues ¿por qué me voy a ir al infierno? Y resulta que estaba en pecado por tener papás divorciados. Y eso fue uno de los traumas más grandes de mi vida en donde implicaron muchas cosas. Implicó en que yo creía en Dios. Yo en verdad, yo sí creía que existía Dios, yo me personaba, yo creía en la Virgencita, en Jesús. Y esto no es hablar de religión, es de lo que a mí me pasó, pero yo dije, Dios no existe. Qué asco de Dios, que me va a mandar al infierno por algo que yo no hice. Ese era mi pensar a los 12 años. Y yo decía, aparte, qué asco de papás que por su culpa me voy a ir al infierno. O sea, no entendía nada, perdí amigas porque, y las entiendo, pues porque en ese momento ellas estaban influenciadas por la escuela, me dejaron de hablar mucha gente, me corrieron de la escuela por tener papás divorciados. Por tener papás divorciados te corrieron de la escuela. Exactamente. Sí, Wow. fue muy duro. Yo iba de ahí desde primero de primaria hasta primero de secundaria. Y no sé, como que en mi mente en verdad yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Cada quien vivió su duelo muy diferente. Mi papá de una manera, mi mamá de otra, mi hermana de una muy distinta a la mía. Y yo creo que, como comentaba, fuimos niñas muy sobreprotegidas, siempre nos daban todo y en ese momento creo que cada quien estaba como en su mundo, en su tristeza y nos dejaron de poner la atención, no nos descuidaron, pero nos dejaron de poner la atención extra que nos daban o ese consentir que nos daban, dejó de existir. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no me ponen atención? ¿Por qué ya no hacen la tarea conmigo? ¿Por qué si quiero visitar a mi papá dice que no puede? Como que sí fue muy choqueante para mí el divorcio, y aparte lo que conllevó un divorcio, también creo que en la sociedad que yo vivía era muy mal visto el divorcio y a mis papás les avergonzaba mucho. Ay, fue muy cansado y fue muy triste. Y en ese momento, a los 12 años, yo empecé a cortarme. Eh, no gracias, pero influyó mucho las redes sociales y es un tema que a mí me gusta mucho tocar porque creo que pueden ser un arma muy buena o muy peligrosa por O el sea, acto. pero ¿qué te llevaba a cortarte? O sea, tú me estás contando todo esto, pero eh, ¿qué era lo que tú pensabas que te llevó a cortarte como una solución? O yo no sé si lo veías como una Sí, solución. sí lo veía como una solución. Yo creo que me sentía tan sola, empezaba a sentir tristeza y dolor que nunca había sentido en mi vida, no había experimentado esas emociones tan fuertes. Y te digo, yo empecé a buscar en redes sociales, me acuerdo que buscaba como depresión, tristeza, canciones tristes en YouTube y así, y me aparecían fotos de gente cortándose. Y eso a mí me empezó a dar mucha curiosidad, lo hice y me gustó y lo sentía como una escapatoria de mi realidad. Wow. O sea, sentías satisfacción en el dolor. Sí, 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 Wow. así es. Y empiezo con esto. No creo que era para llamar la atención porque me avergonzaba mucho, entonces nunca lo
lo mostré a nadie. Después empecé también por redes sociales, como esta parte de que ya empiezas a entrar y a darle clic a lo que te va mandando y te va mandando. Yo veía a chavas muy flacas y entonces pues le picaba los videos y veía que decía anorexia y yo decía, pues, ¿qué es eso? Y bulimia. Y entonces pues me acuerdo que buscaba y no, pues anorexia, dejar de comer para bajar de peso, bulimia, vomitar para no estar gorda. Y decía, ay, pues no suena mal. Y entonces empezó a bajar mucho mi autoestima, me empecé a sentir gorda, me empecé a sentir fea, me empecé a sentir como mal vista por la gente y entonces empecé a dejar de comer. Em, Cuento esto porque de ahí me llevaron a un nutriólogo y el nutriólogo dijo, no, a ver, o sea, no necesita dieta ni ser atendida, más bien necesita terapia. Entonces fue la primera vez que yo conocí, que yo llegué a un psicólogo a los 13 años. Un año, como, todo este año fue de los 12 a los 13 muy triste y ya a los 13 empecé con mi travesía de terapias. Wow. Y, y entonces, porque aquí dice, o sea, en tu biografía cuenta que a los 13 fue que empezaste con las drogas y con el alcohol. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a eso y cómo tú tuviste acceso a eso también? O sea, ¿fue también con influencia de Instagram, de las redes, bueno, digo Instagram, redes sociales o por los amigos o algo así? El alcohol yo lo probé a los 13 años y el cigarro. Y el alcohol y el cigarro sí fue por amigos, no fue nada a través de redes sociales. Me acuerdo que me lo ofrecieron una vez, que si yo ya había tomado y yo dije que no. Y, ay, pues tómate una cuba o no me acuerdo qué fue. Acepté la verdad sin pensarlo porque pues yo veía que la gente o mi idea era que el alcohol como que te divertía y te relajaba y bailabas. No pensé en probarlo, no me dio miedo. También otra cosa importante es que creo yo, no quiero generalizar, pero creo que muchas veces y en la cultura mexicana el tema de las adicciones y la sexualidad es un tabú aún y se habla muy poco y hay muy poca información y nada más en la escuela te dicen di no a las drogas y ya. Y cuándo te va a bajar y cómo se tienen relaciones y punto. O sea, no te dan más información y de drogas igual, como que no, pues el alcohol es malo, las drogas te hacen daño al cerebro y ya. Y creo que mis papás tampoco nunca me tuvimos una plática acerca de estos temas. Entonces, para mí, creo que fue mucho la curiosidad de verlos a ellos, porque ellos ya estaban tomando, me acuerdo, y de decir, pues se ve padre, y lo probé. Eso sí tengo muy claro mi recuerdo y es algo que he trabajado mucho en mi terapia, en mi proceso, es que la primera vez que yo probé el alcohol no me gustó el sabor, me queda muy claro y nunca me gustó el sabor, me gustó el efecto, siempre, 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 siempre y eso lo detecté en mi última clínica, en darme cuenta que lo que yo buscaba era el efecto, no disfrutar una copita o el momento, era el efecto que me daba el alcohol y en ese momento, pues como cuento, estaba yo muy triste, con baja autoestima. Yo me acuerdo que cuando tomé un chavo se me acercó, me acuerdo que me puse a bailar, me acuerdo que me subí arriba de la mesa, me acuerdo de esa mesa perfecto. Y al día siguiente no me dio cruda, no me sentí mal y me acordaba de todo lo que había pasado y dije, wow, o sea, ¿dónde estabas, alcohol? Como que me sentí muy liberada y muy feliz que tenía ya como un año de no sentirme feliz. Y eso fue lo que creo yo que me atrapó. Así empezó mi travesía en el alcohol, el cigarro en una de las fiestas también lo probé y la verdad me gustó mucho. El cigarro y yo tenemos una relación complicada aún hasta la fecha, pero sí, también lo probé y me sentía, creo que una parte de que los adolescentes pueden entenderme, o todos, de decir, como que me sentía perteneciente al grupo, me sentía cool, me sentía la niña, aunque me dijeran que agrandada y que loca y no sé qué, yo decía, yo tengo 13 años y fumo, y me sentía con mi autoestima, wow, y ahora yo me pregunto, ¿por qué el alcohol, el cigarro y las drogas te hacen sentir cool? ¿De dónde viene o qué cultura tenemos que eso es cool?
porque eso es cool. Sí. Es Bueno, aunque muy, ya el cigarrillo ha empezado a cambiar un poco. O sí, sí, ya sea, iba. socialmente hablando ha cambiado, pero todavía el alcohol no, ni, bueno, y las drogas, porque Creo que las drogas, depende cuál droga. sí, sí, exacto, depende cuál droga, porque por ejemplo la marihuana sí está, o sea, está como muy popular y que todo el mundo y que no sé qué más, pero eh, están las otras como heroína, el crack, que Que son ahí ya pues más no. avanzadas. Sí, sí, sí. ¿Cuáles de esas, o sea, después del alcohol, cigarro, drogas? Sí, después duré así de los 13 a los 15 años con alcohol y cigarro. Me gustaría comentar algo que creo que es importante y también siempre me he sentido después de este proceso de sanación con la responsabilidad de contar, que es fuerte, pero a los 14 años yo fui a una fiesta y lo comento porque siempre a mí se me educó, o creo que en la sociedad que yo vivía era como si tienes dinero, si vas a la mejor escuela, si traes la mejor ropa, si te juntas con el hijo de tal persona, es un ambiente seguro, es un ambiente, um, ¿cómo se puede? Pues sí, o sea, mi papá y en donde yo me movía, así era, como que tienes que estar en tal escuela y si tienes tal estatus, pues ya tienes tu vida asegurada. Todas esas tonterías que luego Sí, dicen. Y a mí me pasó mucho que yo a los 14 me empezaba a juntar con amigos que tenían tatuajes, con amigos que a lo mejor se vestían con el pantalón medio abajo o cosas así. Y mi papá, no, ¿cómo te juntas con esas personas que no sé qué? Y satanizaba tanto la apariencia de la gente. Lo cuento porque en el 2014, como les comento, en enero, yo fui a una fiesta, empezaba a tomar, era un campo de golf y hay casas, es como una privada, y llega un amigo, me dijo, ay, vente, vámonos para acá, vamos a tomar juntos, que no sé qué, y ese disque amigo me viola, abusó de mí. Y eso fue muy fuerte para mí porque yo me doy cuenta que no es, o sea, en mí estaba muy marcado la apariencia, lo físico, como toda esta parte falsa o social que vemos a veces. Y cuando a mí me sucede esto, a mí me afecta socialmente, me afecta pues físicamente, obviamente, emocionalmente, espiritualmente. La verdad fue un evento muy, muy duro para mí el hecho de que pues mis papás no hayan decidido hacer nada en ese momento. Creo que fue como un parteaguas muy importante para yo irme todavía más para abajo, porque aparte me avergonzaba mucho hablarlo. O sea, yo iba a terapia, mis papás siempre desde que conté que yo empecé a tener anorexia, desde ahí no dejé de ir a terapia con distintos métodos y cosas, pero siempre fui a terapia. Pero me sentía tan avergonzada que o tan traumada, no lo sé, que no podía hablarlo. Y a mí se me hace algo muy importante como hablar de estos temas, por eso menciono la sexualidad, porque creo que a veces da miedo o da pena hablar de estos temas y se me hace algo muy importante. 100% y, o sea, lamento mucho que te haya tocado pasar eso, o sea, no, no me lo imagino, no, no me imagino cómo se pudo haber sentido eh, y gracias por contarlo aquí. O sea, ya, ok, ¿tú le llegaste a contar a tus padres, a tu psicólogo o a alguien Sí, luego de ese evento? sí, le conté a mi psicólogo y mis papás no se los conté, pero ellos supieron, porque fue como un tema muy hablado en nuestra sociedad, así como, y de hecho a mí me duele todavía, yo como comento, yo soy de San Luis Potosí, pero ir para mí a San Luis es como tener esta etiqueta de la violada o la drogadicta o la loca o la miles de palabras y es complicado, o sea, sí, sí es algo que se supo. Wow, qué duro. Entonces te Sí, tocó también tener que manejar ese tema reputacional.
Exacto. Porque o sea, yo soy de República Dominicana, que es un país muy pequeño, que también todo lo que estás diciendo en República Dominicana, por lo menos eh, como yo crecí, también era muy, muy validado. O sea, la Sí. reputación era muy validada, el hijo de quién, todo ese tipo de cosas, y era mucho del que dirán. Ujú. Y, y cómo entonces, o sea, cómo tu psicólogo empezó a encaminarte en ese camino, cómo fue un poco tu proceso, porque definitivamente tu poder decirlo hoy aquí demuestra un gran camino de sanación. O Sí, sea, cómo, ha sido un gran camino. Yo creo que en ese momento esa persona era un psiquiatra, no me pudo ayudar, me medicaba mucho y yo no tenía la confianza de hablarlo con él. Entonces, creo que no me encaminó en nada, porque yo no quería o porque no era mi momento, no lo sé muy bien, pero después iba a terapia, pero no iba, o sea, no estaba presente, la verdad era ¿de qué quieres hablar? Y yo no, pues me fue bien en la escuela. O sea, de cosas súper banales que yo no quería, yo no me sentía lista para entrar al fondo de lo que me estaba pasando. Y eso también sumaba a que yo me sintiera más sola, porque no tenía con quién hablarlo, no sentía la valentía de poder sentarme con alguien y contarle lo que me está pasando. Y también esa es otra de mis motivaciones y de mis intenciones, de motivar a que se vale pedir ayuda, de que se vale hablar, de que es muy bueno ir a terapia, de que sí hay alguien que te puede escuchar, porque yo así me sentía sola, que aunque fuera a terapia ni me iban a entender, como que sí me sentía muy, muy mal. Em, y bueno, para contestar la pregunta que me hiciste hace rato, a los 15 yo a los 14 me cambio de un círculo social muy distinto, me empiezo a aislar, empiezo a ser muy agresiva con mis papás, etcétera. Y a los 15 en una escuela nueva que iba, unos amigos mucho más grandes, yo tenía 15, ellos tenían como 19 20 años, me ofrecen marihuana un día a la salida de la escuela. Y yo, pues dije que sí, o sea, de igual que con el alcohol. Yo sabía que la marihuana como que te relajaba y te daba risa, y lo que había visto en las series de Netflix y en las redes sociales, pero no sabía ni cómo olía, ni cómo hacerle, ni nada, pero no me dio miedo, al contrario, me dio curiosidad y dije que pensé en mí, si el alcohol se sentía bien, pues que probablemente las drogas se iban a sentir mejor. Entonces, sin pensarlo, la probé, me gustó mucho y empecé a hacerlo continuamente. A la salida de la escuela ellos me regalaban un poco, fumaba un poco y me iba a mi casa. Después, pues ya empecé yo a comprarla para mí, para tener más. Después decidí venderla porque según yo necesitaba dinero para comprar más droga. Me cachan vendiéndola en la escuela y me hacen un antidoping. Y pues bueno, obviamente mis papás se enteran, fue muy complicado este proceso de que su hija se estaba drogando. Yo tuve una pelea muy fuerte con mi papá esa vez, donde él me golpeó, donde yo lo golpeé a él. Mi mamá decidió llevarme a una clínica de rehabilitación y ahí empieza mi travesía de las 8 clínicas en las que estuve. Mi primera fue a los 15 años en una de Ciudad de México. wow. ¿Y esa clínica te ayudó? ¿O, o fue como el psiquiatra? No, creo que igual yo no quería, yo no tenía ni ganas y aparte, particularmente la primera fue en donde me dijeron, estuvo muy chistoso porque fui como a mi consulta psicológica y a la terapia y ya le conté lo que todo, pues mi vida desde los 0 a los 15 y se me queda viendo y asienta como con su cabeza y me dice, sí, Monse, tú eres alcohólica y drogadicta. Y para mí escuchar esa palabra fue como, lo primero que se me vino a la mente, que es lo que platicábamos, justo para mí el alcohólico es el que está en la calle en la noche con ropa sucia, temblando y pidiendo dinero para tomar. Y el drogadicto es el que se inyecta heroína
y le cortan el brazo y se queda sin casa, sin familia y sin dinero y se muere. O sea, eso era Exacto. como, esto se me vino luego a la mente. Y yo dije, yo, alcohólica y drogadicta, o sea, este señor está mal, está loco. Pero tu consumo del alcohol era tan frecuente o no tiene que ver con la frecuencia, sino la razón por la que uno lo hace. Creo yo que tiene más que ver, o sea, para definirte como adicto, o muchos papás me preguntan, es que cómo sé o por qué se dicen adictos, en qué momento dices ya es adicto. Hay una cosa que estudiamos que es el uso, abuso y adicción. Una persona que usa el alcohol, pues se toma, se disfruta, dice que ya no quiere, ya está bien, se regresa a su casa. En el abuso ya empiezas a darte cuenta que a lo mejor ya no quieres, pero dices, bueno, otra, o que ya un día ya llegaste muy mal, o que ya vomitaste, no una vez, porque pues, probablemente a cualquiera le puede pasar, ¿no? Que se le Sí. pasen las copas, no por eso eres alcohólica, pero sí ya empieza a haber un abuso, no necesariamente de frecuencia, sino de la sustancia. ¿Y para qué la estás usando? La gente, pues usemos el término normal, toma y pues para socializar, porque sabe rico, para relajarse, porque la gente, los demás personas están tomando y lo disfrutan y les gusta. Y ya en el abuso es donde, o aunque no estén tomando, tú necesitas tomar y ya empieza a haber esta necesidad. O en tu cerebro ya empiezas a pensarlo más de lo normal. Y también yo creo mucho que es cuando ya quieres escapar, que empieza a ver el abuso, que ya lo usas para escapar de una realidad, para decir, estoy harto de mi trabajo o estoy harta de la esposa, del esposo, déjame me echo unas copas. O sea, ahí ya no es algo normal, un uso, ya empieza a haber un abuso y ya una adicción es cuando ya no puedes parar. Cuando dices, creo que sí estoy teniendo un problema, o creo que ayer tomé, pero hoy también, no importa, no importa. O ya empiezas a hacerlo entre semana, o ya empiezas a hacerlo en el trabajo, o en la escuela, o enfrente de tus hijos. O sea, cuando ya empiezas a no poder parar. Esas son las tres etapas, uso, abuso y adicción. Wow. Y entonces, o sea, cuando en esa clínica te dijeron eso, o sea, además de tu primera reacción de shock, o sea, ¿qué pasó después? O sea, ¿cómo? No, la verdad, yo no me lo creí, la verdad, yo dije, estos psicólogos están tontos, no creo eso de mí. Pero sí me dijeron, y por eso lo comento, me dijeron, aguas, o sea, tú ya traes un alcoholismo, tú ya estás empezando una adicción, o sea, ya estás abusando de la marihuana, vas para la adicción, y te puede pasar que te quedes sin familia, que te quedes sin dinero, que te corran, que te vuelvan a internar, una sobredosis, que vuelvan a abusar de ti, como todas estas cosas dramáticas que te dicen, que siento que la gente lo ve tan lejano como yo lo veía. Así como, no, eso le va a pasar al de la película. O sea, eso no, a mí no me pasa, eso no existe en mi vida, en mi círculo, en mi realidad. Y sí existe, o bueno, a mí en mi caso sí se hizo realidad. Salgo de esta clínica, la verdad es que no me interesó ni lo consideré, entonces, pues por ende seguí consumiendo marihuana, seguí tomando alcohol, fumando, pero una vez un amigo me presentó la cocaína, la probé. Sí me gustó, pero no fue mi hit, la cocaína. Después probé las tachas, que son molis, éxtasis, Ujú. anfetamina, pastillas derivadas de la anfetamina, y esas me empezaron a gustar mucho, entonces empecé a consumir más de ese tipo de drogas. En el 2016, cuando yo tenía 16 años, me internan en tres clínicas de rehabilitación. En la segunda, porque ya llevaba la primera, en la segunda me escapo. Me encuentran, me meten a otra, no me sirve esa y de esa me mandan a la India. Digo, lo estoy haciendo resumido porque te digo que mi historia es un poco extensa, Claro. pero sí, en el 2016 yo pasé por tres clínicas de rehabilitación. Bueno, era mi cuarta ya, o sea, contando con la de Ciudad de México.
Ahí Ujú. lo que me surge las preguntas. O sea, tú viendo hacia atrás, ¿cuál tú crees que hubiera sido el apoyo que te hubiera gustado recibir? O vamos a decir, alguien que esté en tu posición, ¿cuál es el apoyo que tú crees que se necesita de repente para no haber tenido que pasar por todas esas clínicas y quizás poderlo haber detenido con el alcohol y con la marihuana? No pasar a las anfetaminas, o sea, ¿qué tú crees que hubiera sido como que una buena intervención? No sé ni siquiera la palabra correcta a utilizar en ese sentido. Sí, yo creo que, mira, sí la terapia, y lo sigo diciendo, creo que es elemental, pero elemental que puedas estar con una persona, a veces tus papás te llevan con tal persona porque pues esa es la que ellos creen, pero creo que sí es elemental tener a alguien de confianza, ya sea un terapeuta, un psicólogo o tus mismos padres. A mí eso me hubiera gustado mucho porque ese puente de confianza de a lo mejor poder haber llegado con mi mamá y decirle, mamá, me ofrecieron marihuana. ¿Y qué crees? La probé. O sea, a lo mejor ahí me hubiera explicado y se hubiera sentado conmigo. Y eso, yo creo que informar, educar, transmitir, no desde el, no, 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 las drogas son malas, ¿por qué hiciste eso? Que no sé qué, más bien como, pues desde el amor, pero desde los límites. Y eso a lo mejor hubiera cambiado las cosas en, pero yo no me le acerqué a mi mamá ni a mi papá porque esa confianza ya no existía. Ese vínculo, yo siempre lo he llamado ese nido a donde llegas como pajarito a Ujú. refugiarte. No había, en mí no había un nido, mi nido eran mis amigos que se drogaban. Wow. Entonces ahí es como la prevención es, si no hay vínculo familiar, volverlo a crear. Y si hay vínculo familiar, seguirlo fortaleciendo para que tal vez no evitamos que empiece a tomar o que empiece a drogarse o que le puedan hacer algo o que empiece a tener relaciones. No lo podemos evitar, pero tal vez sí que ellos puedan, nosotros como jóvenes, tener la confianza de saber que no va a haber juicio, que no va a haber castigo, que no va a haber odio o pena o miedo, que va a haber un, ok, lo recibo y te entiendo, ¿cómo lo solucionamos juntos? Creo que eso fue lo que no hubo, porque mucho era, Monse, arréglenla, o sea, ahí les va la terapia porque ya se está drogando, porque ya se está escapando, porque ya le internamos y no le funcionó, o sea, siempre era como Monse, Monse, Monse. Y yo siempre voy a repetir y creo firmemente que la adicción es sistema, o sea, es un sistema. Yo no nací adicta, ni culpo a mis padres porque soy adicta, pero creo que la palabra culpa me cansa y no me gusta. Yo creo que cada quien tiene responsabilidad en esto. Entonces, Mm. sí creo que eso puede hacer de prevención, crear este vínculo de escucha, de empatía, de mucho amor, pero también de muchos límites amorosos. Eso creo que puede funcionar. Sí. No, y eso que acabas de decir, o sea, yo, por ejemplo, yo soy mamá nueva, o sea, yo tengo mi bebé de 2 meses y medio, no, casi Mm, 3 ya, y es algo que uno, o sea, yo constantemente pienso, como que especialmente, o sea, yo no me crié con redes sociales, yo no crecí con redes sociales, yo soy, creo que una generación más que tú. sí, O sea, yo soy millennial, tú eres, yo no sé, Gen Z, yo ni siquiera sé. yo nací en el 2000. Sí soy millennial todavía. No, yo no sé hasta qué, dónde son los millennials. Yo creo que los millennials son hasta el 90. No sé. Bueno, Bueno, el asunto es que yo no crecí, o sea, las redes sociales vinieron a estar ya cuando yo estaba en la universidad. O sea, que yo tenía, vamos a decir, como una personalidad más o menos hecha y claro, que ya yo misma había aprendido a setear mis límites. Pero eso que tú dices, o sea, es algo que yo como mamá digo, ok, o sea, tenemos también que no tener miedo a las conversaciones difíciles, que es lo que sí, tú estás diciendo. O sea, ven, ok, hablar de sexualidad es algo que en nuestro país, en Latinoamérica, se ve como tabú. No sí, podemos tratarlo como tabú, tenemos que hablarlo como un tema normal. Eh, y hablar de salud mental también de forma más abierta. Y algo que me choca tanto y que me pongo a pensar mucho, o sea,
al principio de tu historia, cuando cuentas de que tu mamá no te dijo, o sea, posiblemente para tu mamá era muy difícil poder decirte por qué se estaban divorciando tus padres. Eh, o sea, yo no quiero comparar ni nada de eso, pero no dejo de pensar en ese momento, cuando yo tenía 8 años, que mataron a mi primo y mi mamá se sentó conmigo y con mis hermanos y me lo dijo así. A su primo lo secuestraron y es posible que él esté muerto, sin disfrazar ni nada. Sí, En un momento yo pensé como que, wow, pero qué ácida sí, decirlo sí, así sí. a niños. Yo tenía 8, pero mi hermana tenía 6 y mi hermano tenía 11. O sea, éramos pequeños todos. Pero ahora que, como tú lo estás diciendo, yo digo, wow, o sea, no me imagino la valentía que debió tener mi mamá para eso. Claro, O sea, y posiblemente para tu mamá también era muy difícil poder decir eso. sí. Em, sí, o sea, o sea, gracias, o sea, gracias por compartir todo esto. Estoy un poquito como speechless porque estoy pensando mucho y yo espero que los que están escuchando también estén pensando. Y no estoy hablando o sea, yo no quiero culpar a los padres de nadie porque todos No, hicieron claro. lo mejor que pudieron hacer, pero es tomar nota de su crianza y decir, ok, Exacto, estas, es poder estas, prevenir, o sea, si a lo mejor a alguien ya le pasó y decir yo me puedo ahorrar esto, o puedo cambiar esto y que ahorrarme que mi hijo no piense así o le pueda pasar algo o haga algo, no sé. Creo que también eso a mí me motiva mucho a decir, ok, conmigo pasó, pero podemos, con que una persona de aquí que nos escuche le ayude o pues sí, le ayudes, para mí es más que suficiente de decir, de algo sirve como todos estos espacios que como tú, como yo, nos apasiona el tema de salud mental y creemos que es importante. 100%. Siguiendo con tu historia, o sea, fuiste a la India y Así ahí fue es. que todo cambió. No, no, ni en la India, caray, eso también es una gran lección. Creo que mis papás se fueron a un extremo enorme de decir a la India, a la espiritualidad, a la sanación. Y eso a mí me impacta porque pensar que por ser un lugar espiritual, o muchas veces pensar que por mudarte de casa o por irte de tal lugar, ya te vas a curar o así, no es eso. Pues el que está enfermo, el que está triste, el que está mal, el que está enojado o la que es adicta como yo, está en la mente. No es el lugar. Y eso, pues a mis papás se les olvidó que me mandaron con mi mente adictiva a la India. Y no, la verdad es que no es que no me haya servido. Gracias a la India hoy soy maestra de Kundalini Yoga. Gracias a la India hoy soy guía de meditación. Gracias a la India tengo herramientas muy distintas a la que México, nuestro país, nos imparte de salud mental. Hoy gracias a la India veo el ámbito de la espiritualidad y por eso creo no solo en la mente o en la psicología, porque creo que también las adicciones es como mente, muy doctor todo. Y creo que la espiritualidad tiene una gran parte en las adicciones. Y yo siempre he creído que es una enfermedad del alma, no es una enfermedad física, sino que el alma se enferma, el alma se va pudriendo con las drogas. Entonces, sí me ayudó para muchas cosas, no me ayudó para dejarme de drogar. Bueno, yo estuve un año viviendo en la India. Ese año yo no consumí drogas ni alcohol, pero regresando a México consumí drogas y alcohol y de hecho probé unas drogas distintas y mucho más fuertes. Empecé a probar el LSD, empecé a probar ayahuasca, probé, y bueno, y llega la que me partió, me destrozó, me carcomió. Se llama cristal, le dicen en México, no sé si también
en República. Bueno, es metanfetamina. Ok. Es la heroína y después la metanfetamina es como la peor, por así decirlo. Es muy Wow. barata, es muy accesible, es un efecto muy largo, como que tiene todas las palomitas que un adicto necesita para decir, esta es mi droga. Y me gustó mucho, 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 mucho. Y ahí fue en el momento en el que físicamente peor me vi. Yo sufría mucho de ansiedad, la mandíbula se me iba chueca, o sea, se me movía la mandíbula, mis dientes se maltrataron mucho, me salió un acné impresionante, yo nunca he tenido acné y cuando me empecé a drogar, unos granos que impresionantes, mucho dolor de espalda, como que muchas cosas y ahí fue en el momento que yo dije, creo que sí soy adicta. O sea, creo que sí estoy medio enferma, creo que sí estoy medio mal. Ahí fue la primera vez que yo acepté ser alcohólica y drogadicta, cuando empecé a consumir cristal. Y fue muy duro para mí. La verdad es que el 2017 ha sido de mis peores años. Me pasaron cosas muy fuertes. Empecé a consumir cristal. Me encerraron en una clínica muy fea donde pasé momentos muy feos. Resumido, terminé embarazada, no sabía de quién. El bebé se murió por tanta droga que tenía en mi cuerpo. Sentía que había matado a alguien. Y después, en noviembre del 2017, la esposa con la que se iba a casar mi papá, que es mi angelito, mi hadita, mi brujita, que está en otro plano, Dani, falleció de cáncer. Y para mí fue como, yo en la clínica que estaba, que era muy fea, estuve con gente que eran violadores, que eran secuestradores, muy feo, gente muy pesada, de vibración muy baja. Y yo decía, ¿cómo todos nosotros estamos vivos, estamos felices, estamos haciendo el mal al mundo? Y Dani, que era una persona como tan buena, se muere. O sea, me empezó como esta crisis de en qué se basa Dios para escoger a quién se lleva. O sea, ¿por qué no nos lleva a nosotros? Y como que me deprimió mucho, me dieron ganas de morirme. Híjole, fue un año bien, bien, bien complicado para mí. Ya no quería ir a terapia, ya no quería saber nada de mis papás. Fue muy feo ese año para mí. Se dieron cuenta que estaba muy mal otra vez, me vuelven a mandar a la India, no me sirve la India, pasé muy mal tiempo por el síndrome de abstinencia, por el hecho de no consumir drogas cuando te las quitan. Híjole, fue bien difícil. Yo creo que la sufrí como 3 meses más o menos, físicamente. Bueno, y emocionalmente yo creo que más, pero sí fue bien complicado. Fue una experiencia la segunda vez no agradable en la India. Eh, yo llego de la India en 2018 con 18 años ya harta, ya cansada, odiándome más que nunca, odiando a mi familia más que nunca. Ya no tenía amigos porque siempre fui una persona que usé a la gente, muy mentirosa, muy manipuladora, siempre viendo por mí, egoísta. Entonces ya ni los que se drogaban me querían. Y intenté suicidarme, no me funcionó, como pueden ver, y me llevan a mi última clínica, ya voy a terminar. Me llevan a... No, ¿sabes qué? Yo quisiera, si no es problema Claro, detenernos en, o sea, tú has contado muchas cosas. sí, sí, Lo de, ok, lo de la pérdida, sí. tú lo querías, ese embarazo. O sea, cuando te enteraste que estaba embarazada, Fue muy rápido. Yo me enteré que estaba embarazada, me dijeron que yo tenía 5 semanas. Eh, yo en lo que, o sea, yo estaba como pensando si sí o no, porque tristemente no sabía quién era el papá. O sea, yo había tenido muchas relaciones en poco tiempo con varios hombres, drogada, tomada, entonces no sabía, o sea, no se me ocurría quién. Y a las 2 semanas me llevan al ginecólogo de la clínica
pues para el chequeo y me dice que está muerto. Entonces fue todo como muy, se murió de 7, 8 semanas, algo así. Entonces pues como que ni me dio tiempo de pensar, o sea, yo estaba como muy, muy choqueada de lo que estaba pasando. Entonces no, digo, yo creo que sí lo hubiera tenido probablemente. O sea, no sé si hubiera sido capaz como de abortar voluntariamente, pero pues no, ni lo pensé, fue muy, muy complicado todo. ¿Y ahí recibiste apoyo para manejar ese duelo? No, no O, porque estaba en la clínica que te digo que estaba muy fea. La verdad, el equipo terapéutico ni era equipo terapéutico, muy poco profesional el asunto. Y no, al contrario, yo me acuerdo que disculpen si esto es como una frase muy fuerte, si puede editar. Si no, no, me decían que por abrir las patas, así me decían, se había muerto mi bebé, así, así literal me decían. ay, Yo no. decía, o sea, ¿cómo? A ver, y eso me ponía pues todavía mucho más triste. Es el modelo de Alcohólicos Anónimos y es mucho como a través del castigo y del miedo y de por tu culpa. Entonces, sí, o sea, me decían puta, o sea, miles de cosas por lo que me había pasado. Entonces, no, de ninguna manera recibí apoyo hasta que me fui a la India. Por tercera vez. Por segunda vez. Ah, por segunda vez. Y viví 2 años en India. Ok. Ujú. Y luego sí quisiera, si no es problema, detenerte un momento en ese momento en que te trataste de suicidar. Y aquí lo digo muy personal. Hace unas semanas, uno de los mejores amigos de mi hermano se quitó la vida. Mm. Entonces, es algo que yo no entiendo. No, no, no sabría ni siquiera, o sea, lo que yo me imagino es que alguien debe sentirse tan desesperado de que la única solución es esa. Y te pregunto a ti, o sea, ¿qué fue lo que tú pensaste en ese momento antes de? Y, y lamentablemente la pregunta es, ¿fue un fallo técnico o fue alguien que te salvó eh, para que hoy pudieras estar aquí contándonos tu historia? Sí, pues sí, mira, yo creo que la razón, y lo he estudiado mucho, de hecho, tomé un curso hace poco de la prevención del suicidio, se llama Auxilios Psicológicos, y yo estoy de acuerdo, lo tomé porque también quiero entender como la otra parte profesional de esta decisión tan fuerte, y creo firmemente lo que tú dices, y ya en mi caso fue así. Creo que cuando recurres a quitarte la vida o a pensar, porque también, ojo, si ustedes conocen a alguien que, ay, ya me quiero morir, ja, 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 y se ríen, o, ay, no, es que odio la vida, estaría mejor muerta. O sea, esas alertas de ayuda, pero con broma, es súper importante, porque yo me acuerdo que muchas veces decía, no, es que obviamente la vida estaría mejor sin mí. Y mis amigos, ja, 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 o sea, como que sí, y ni me pelaban. Y a lo mejor era un momento en el de decir, estoy mal, o sea, el simple hecho de pensar que ya no quieres existir es muy grave, o sea, es muy fuerte. Y sí, cuando recurres a hacerlo al acto, creo que ya no hay otra alternativa, o sea, ya ni drogarte, ya ni perder, o sea, muchas formas de dañarte, la comida, excesos, adicciones, cuando ya ni eso es la solución, creo que es como un vacío muy grande y una autoestima muy baja y una depresión muy profunda y situaciones con las que no estás pudiendo y no tienes con quién hablarlas. Creo que es eso lo que a mí me llevó al suicidio, bueno, a intentar suicidarme. Em, pues no sé cómo lo podrías considerar. Yo me tomé pastillas y no, Ok. y no me mataron. Me tomé varias, de las psiquiátricas que yo estaba tomando y me tomé pues, todas las cajas que tenía con agua, pero lo único que me pasó, que fue horrible, fue que me hicieron un lavado de estómago y se siente
muy feo, o sea, te meten un tubo por la nariz, es muy, muy feo, Sí. pero no, o sea, no, no me funcionaron. Yo había leído que con eso te podías morir y por eso lo hice, pero O sea, o sea, investigaste, hiciste un trabajo de investigación antes de. sí, yo creo que también, y eso lo admito, creo que la persona que verdaderamente se quiere morir no se corta o no se toma pastillas, o sea, hay formas muy, muy fáciles de morirte, como ahorcarte, como, o sea, digo, no sé que son temas muy delicados esto que se está Sí. tocando, pero creo yo una parte de mí más era como, véanme que ya no puedo, o sea, ayúdenme y de una manera muy, muy fea, muy drástica de pedir ayuda. O sea, que al final en realidad era eso, era Creo, pedir sí, ayuda, no sí, necesariamente dejar de existir, sino pedir ayuda. sí quería dejar de existir, pero una parte de mí también creía que había esperanza. Y Ok, creo que cuando se recurre al suicidio ya no hay esperanza. Ujú. sí. Sí. ¿Y, ¿y qué te hubiera dicho a alguien? O sea, yo pensando como, o sea, que yo le pudiera decir a alguien que quizá lo está pensando y yo no me he dado cuenta, pero que pueda hacer esa diferencia. Mira, algo súper importante, yo he hecho encuestas en mis redes sociales en donde, así de sencillo, en mis historias en Instagram, ¿cómo te sientes hoy? Y pongo de opción, estoy bien y en otra, quisiera no existir. Una cantidad de gente le pica, quisiera no existir. Y lo que yo hago, yo no puedo hacer mucho, pero lo que yo hago es escribirles y decirles, ¿estás bien? Y si se atreven a decirme no o me siento triste o así, es decirle, ¿necesitas hablar conmigo? O sea, yo no soy profesional de la salud, yo no soy terapeuta, pero tal vez te puedo escuchar. Y creo que muchas veces lo que necesitamos es ser escuchados, no aconsejados. Como nada más, Sí, escúchame por favor, o sea, necesito sacarlo con alguien y no me digas nada, no me interesa qué piensas, no me interesa si está bien, mal o solo necesito sacarlo, necesito sentirme escuchada y creo que eso es lo que yo hago mucho, que es como muy impersonal, pero intento hacerlo un poco más personal y decirle, sabes que si necesitas una amiga o necesitas a alguien que te escuche, por favor, no dudes. E intento dar un poco de seguimiento, digo, a veces es mucha gente, pero intento mandar mensajes y ¿cómo estás? Así literal, ¿cómo estás? Y cuando me ponen bien, les pongo segura, o sea, soy un poco insistente en decir segura. No, la neta no, o no, la verdad sí me siento mal. ¿Quisieras hablar? No, gracias. Ok, cuenta conmigo. O sea, como que sepan como prevenir esta parte de que no están solos, de que tienen con quién hablar, pero sí poner atención en esas cosas. Y ya alguien que, pues más palpable o que ya estás viendo que se está haciendo daño o cosas así, pues creo que lo más indicado es buscar ayuda. Es proporcionarle la ayuda necesaria, ya sea un internamiento, una clínica, un psiquiátrico, un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, no lo sé, pero ya algo más profesional. claro. Sí. Uf, gracias por compartir eso. Vamos a seguir con tu historia porque yo quiero saber cómo fue ese momento donde empezaste a ver la luz y donde ya dijiste, ya voy a dejar de hacerme daño. Sí. Quiero vivir mi vida plenamente. Sí, la verdad está un poco larga mi historia, yo lo sé, gracias a los que siguen aquí escuchándonos todavía. Yo llegué a mi última clínica el 18 de agosto del 2018, teniendo 18 años. Estuve un año internada, un año sin salir a la calle, sin tener contacto con el mundo exterior. Creo que una de las cosas que más me sirvió fue el tiempo que estuve. Sé que por eso la pandemia no me, no me pega tanto. Yo he estado encerrada muchas veces, pero o sea, una de las cosas que implicó mi sanación fue el tiempo, porque en otras clínicas y en otros momentos era poco el tiempo que yo me dedicaba a mí, era el poco tiempo que yo decía, me voy a voltear a ver y voy a ver quién soy, qué me duele, qué me lastimó, cómo lo voy a hablar. Y también creo que implica mucho valor la sanación. A veces creo que está muy romantizado
ámate, sana, ve a terapia y puede sonar como tan romántico y tan fácil. Y para mí el proceso de sanación fue muy complicado, fue muy duro, porque también fue hacerme responsable, fue dejar de decir, es que por culpa de mis papás soy adicta. O sea, no fue así ni es así. Fue complicado. Otra de las cosas que me ayudó fue el centro en sí. Había estado en distintos modelos, en distintos ámbitos o tratamientos, pero creo que firmemente fue el que, pues bueno, fue el que me ayudó, el que me ayudó a sanar. Y me gusta mucho ese modelo terapéutico, me gusta mucho la forma de que tratan a las personas y a mí me ayudaron a cambiar. También regresé a creer en Dios adentro de la clínica. Mi relación con Dios en la India fue distinta, era espiritual y creía en los gurús de la religión que practicaba, pero hoy creo en Dios, no tengo una religión, solo sé que existe Dios, sé que está presente aquí, sé que Él me ayuda, sé que Él me cuida, sé que yo me pongo a hablar con Dios muchísimas veces sola, muchísimas veces, y me siento escuchada, me siento amada, me siento protegida, no es un Dios católico. Yo creé en mi Dios, o sea, yo dije, Dios sí existe y es un Dios amoroso, no le veo forma, todavía no me lo imagino, pero bueno, creo en Dios, o sea, me siento con fe y con espiritualidad en mi vida y eso me ayudó muchísimo a mi recuperación. También me ayudó mucho empezar a ser honesta. Llevaba 8 años de mi vida siendo súper deshonesta. 8 años diciendo, ¿ya quieres cambiar? Sí, ya quiero cambiar. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Quiero estudiar y quiero ser una buena hija. Em, Falsa, hipócrita, o sea, y en la clínica dije, bueno, pues ya, si me van a seguir internando, pues mejor ya voy a decir la verdad. Y decía, ¿te quieres drogar? Y yo, sí, me quiero drogar. ¿Odias a tu papá? Sí, lo odio. Y la verdad es que la verdad me empezó a liberar muchísimo. Sin darme cuenta, al ser honesta, me empezaba como a sanar. Y yo escuchaba que les preguntaban, ¿cómo están? Y todos, bien. Si quieren dejar de drogar, sí. Y me decían, ¿cómo estás a mí? Y yo decía, no, pues yo estoy enojada, yo estoy cansada, odio estar aquí, no me gusta la comida, no me gusta compartir cuarto con estas mujeres. Pero todo eso me ayudaba a liberarme y hace mucho tiempo que yo no era honesta conmigo misma. Eso me ha cambiado mucho, enfrentarme a lo que siento y verlo como es y decirlo como es sin, como puedes darte cuenta, soy muy cruda Sí. o muy, muy real, pero no me gusta pintar. No, sé que a lo mejor a veces mucha gente puede tener conflicto con lo Sí. crudo o con la verdad, pero a mí me ha servido mucho. También en la clínica me enamoré de mi pareja actual. Él es alcohólico y drogadicto en recuperación. Él también llegó ahí a la clínica y creo mucho y lo cuento porque una psicóloga que apoyaba mucho nuestra relación me decía que yo tenía que amarme primero para amarlo. Y estaba tan enamorada que yo decía, ok, me voy a amar. Entonces empecé como a hacer prácticas de amor propio muy sencillas, que me doy cuenta que no es tan complicado practicar el amor propio, que es más sencillo de lo que pareció, mucho más simple, con actos tan simples pues como demostrarte que te amas. Y entonces me motivó eso a empezar como a sanarme, yo no me quería dejar de drogar, él sí, él me motivó a encontrar a un porqué, dejar las drogas, después empezó a hacer mi porqué, pero él ha sido un gran pilar en mi recuperación. También que mis papás empezaron a ir a terapia. Después de 8 años, de 8 clínicas, mis papás dijeron, bueno, creo que sí estamos mal, creo que sí necesitamos terapia y eso cambió mucho la relación. O sea, ellos empezaron a ser responsables, ellos me pidieron perdón, lo cual nunca habían hecho y es un momento, uff, que a mí me mueve, que a mí a veces me hace llorar de recordar cuando ellos me piden perdón. Porque de ver a mi papá como yo soy el papá y yo soy la autoridad
a verlo llorar y desmoronarse y decir, soy humano y te pido perdón. Wow, o sea, eso me hizo sanar mucho. Yo poderles pedir perdón. La verdad es que la clínica los impulsó mucho a que ellos también necesitaban ayuda y eso también cambió mucho. Creo que fueron muchas cosas y es día a día, o sea, hoy que llevo yo 3 años en este caminar de no consumo, de reencontrarme, porque no solo es drogas y alcohol. A lo mejor a mí esta oportunidad de vida se me presentó a través de las drogas y el alcohol, pero creo firmemente que mi mensaje no es para los que se drogan o los que toman. Creo que es como saber que sí se puede y saber que el amor lo puede todo, que Dios lo puede todo o en la persona o en la cosa que crean, que también hay una frase que me gusta mucho, que es, solo yo puedo lograrlo, pero no puedo lograrlo solo. Es, solo yo voy a poder lograrlo, nadie me va a hacer cambiar, nadie me va a obligar, por nadie lo voy a hacer, solo yo voy a poder lograrlo, pero nunca voy a poder lograrlo sola. Y es esta parte de aprender a pedir Sí. ayuda, de saber que se vale equivocarse, que se vale decir, oye, échame la mano, no estoy pudiendo, escúchame, abrázame, llévame a terapia, intername, o sea, de aprender a decir que solo no podemos. Y esto también me hace pensar en Dios. A veces yo me creía Dios o a veces yo decía, yo puedo y yo soy. Y no, nunca me voy a poder sola. Entonces, eso fue otro de mis más grandes como aprendizajes y hoy me llevo la vida, creo que es una frase muy escuchada, el solo por hoy, Sí. en vivir aquí y ahora, porque pensar en que ya no me voy a volver a drogar y ya no voy a tomar nunca mis 21 años, me asusta un poco, pero pues solo por hoy y eso me ha funcionado mucho. Claro, ¿no? Y ahorita tú tienes tu página y también tienes un podcast, ¿no? No, yo no tengo podcast. Sí, me confundí entonces. Sí, ay, me O sea, gusta. o estuviste de invitada recientemente, es que yo estaba viendo Sí, tu Instagram. Es sí, sí, eso, que sí, tuviste de invitada recientemente en un podcast. Ya, ay, exacto. perdón por eso. Eh, entonces, bueno, o sea, con tu Instagram definitivamente estás ayudando a muchas personas que pueden estar pasando por lo mismo o personas que conocen a personas que están pasando por lo mismo. Claro. Y, y bueno, nos pasamos un poquito del tiempo, Sí, lo siento. pero de verdad yo creo que era demasiado importante que tú, o sea, de nuevo, gracias por compartir tu historia. No, me imagino que tú lo has trabajado tanto que ya lo puedes vocalizar, que ya lo puedes decir. Em, Te quería preguntar si no hay problema de compartirnos un poco, o sea, para yo poner en la descripción del podcast, esas herramientas que sí te funcionaron, o sea, las clínicas, algunas referencias, y yo voy a investigar también otras fuentes donde las personas podrían de repente llamar, o sea, llamar y recibir ayuda y asistencia. Claro, digo, pues a mí en mi Instagram, que es como mi red social más activa o donde más comparto acerca de estos temas, mi Instagram es Monse Aldret, ALDRETT, DLS. Digo, ahí se las puedes poner para que Sí, sepan, pero creo que a través de mi Instagram pueden contactarme. La clínica en la que yo estuve, se llama Fundación, bueno, Comunidad Terapéutica Cure, pero también si están interesados, con mucho gusto pueden escribirme y yo personalmente les puedo pasar el teléfono, informes, más información acerca de este centro que fue en el que yo salí adelante. También creo yo que mi psicóloga, que es la que me ha acompañado, se llama Rose Ucilla, ella es de España. También les puedo proporcionar su teléfono porque es excelente y está especializada en adicciones y trastornos alimenticios. Entonces, es muy buena y muy amorosa. Em, ¿Qué más? Pues
Creo que a través de mi Instagram pueden preguntarme. Yo estoy abierta, como se pueden dar cuenta, a muchos temas, a muchas preguntas, a cosas que pueden dar vergüenza y a lo mejor se pueden atrever conmigo porque yo lo viví a hablarlo. Entonces, bienvenida a cualquier cosa que necesiten. Comento, yo no soy profesional de la salud, pero pues sí mi experiencia me ha dado algo de conocimiento y en lo que yo pueda aportar, siempre estoy abierta a eso y a mí me encanta ayudar, me encanta compartir, me encanta crear conciencia como tú lo estás haciendo también. Wow. Mil gracias Mm, de nuevo por acompañarnos hoy. Eh, Todas esas recursos que tú nos estás compartiendo, yo lo voy a poner en las notas también. Eh, Voy a poner cómo pueden comunicarse con Rose, con la comunidad terapéutica. Em, y de verdad, o sea, gracias por compartirnos tu experiencia. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Me sí, alegro mucho. Y que a los que nos están escuchando, si conocen a alguien que está pasando quizás por algún momento, ver cómo lo podemos ayudar, mandarle quizás la cuenta de Monse y decir, mira, ella pasó por cosas similares. Em, Porque yo sí creo, y antes de cerrar, te quería preguntar eso, o sea, las personas quizás que están pasando por un momento así, no necesariamente aceptan ayuda o quizás sí. están en la negación, pero si estás en la negación e igual estás escuchando este episodio, yo tampoco soy profesional de la salud, pero conozco psicólogos también muy buenos y muy capacitados que yo puedo recomendar. Em, bueno, muchas gracias, Monse, de nuevo por acompañarnos hoy. Yo voy a poner el Instagram de ella también en la descripción del podcast para que puedan seguirla, puedan hacerle cualquier pregunta. Y a los que nos están escuchando, también gracias por escucharnos todo este tiempo. Em, Espero, de verdad que espero que esto le pueda servir de ayuda para ustedes o para alguien que conocen. Si tienen cualquier pregunta o comentario, me pueden también escribir por Instagram, @soulfulvibes, rayita abajo al final, o por email a selma@soulfulvibes.com. Yo siempre respondo. Les mando un fuerte abrazo. Namaste. Namaste.